Bienvenidos a Pulso Glocal, Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente, con Hugo Augusto, desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es jueves 18 de junio de 2020. El 18 de junio de 1815 se libra la batalla de Waterloo, en la que Napoleón es derrotado definitivamente por los aliados. Les invito a revisar la información más relevante del día de hoy. Comencemos con la frase del día. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Noam Chomsky. Veamos qué nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. La publicación a 8 columnas de los 10 principales periódicos de México aparece con temáticas diversas. 2 diarios coinciden en reacciones al asesinato del juez Villegas en Colima. Aclara el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ofreció protección y el magistrado no lo aceptó. Esto lo dan a conocer Milenio y La Razón. Crimen de Estado aparece en las primeras planas donde se publican las condenas al suceso. Por otra parte, en política, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aparece a lo ancho del rotativo Crónica como el personaje que une a un megabloque de gobernadores opositor a López Obrador. Es muy importante, pues ante la falta de fuerza de los partidos políticos de oposición, que sea este político quien genere la mayor amenaza al proyecto López Obradorista, de cara ya a las elecciones de 2021, cuando se renovarán gubernaturas y que en este momento se prevé el avance de Morena con la consecuente pérdida de presencia opositora en este reducto político. Reforma denuncia contratos a monopolios en el IMSS. Santiago Nieto sigue el caso de lavado de dinero con Venezuela. Excelsior. COVID-19 y ventiladores, hechos en México, La Jornada. En economía, caída en abril, reconexiones de luz, controversias del TEMEC. Competitividad, esto lo dan a conocer El Financiero, El Universal, El Economista y El Sol de México. Vayamos ahora a la revisión por periódicos. Milenio, un juez renunció a la protección, Saldívar ve crimen de Estado. El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas es un crimen de Estado, aseveró Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aclaró que el Gabinete de Seguridad le ofreció apoyo para revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores, pero Villegas Ortiz renunció a su escolta el año pasado. La Razón. Juez llegó sin escolta a Colima, donde han matado a 9 funcionarios. En el oficio 33-2019 de febrero de ese año, Uriel Villegas declinó un vehículo blindado, 6 guardaespaldas y un chaleco antibalas. En 4 años en la entidad gobernada por Ignacio Peralta, han ultimado a delegados federales, exediles y una diputada. Continuemos con el panorama político. Crónica. Une Alfaro a gobernadores para reactivar la economía. Se conforma un megabloque de gobernadores opositores al presidente López Obrador. Empezó con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, y al que ayer se sumaron en principio los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Ha sido creado para agilizar el rescate de la economía, devastada ante el embate de la pandemia por el COVID-19. Michoacán y Colima también cerraron filas con esta idea operada en buena medida por Enrique Alfaro, el gobernador jalisciense, quien se convierte en el personaje principal en la generación de una alternativa ante López Obrador. En corrupción y dispendios, Reforma. Obtienen acusados contratos por 13,000 millones de pesos. Centrum, Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed y Homser
obtuvieron con el IMSS contratos por casi 13.700 millones de pesos hasta el cierre de 2022 y 2023, a pesar de que apenas en marzo de 2019 la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, les notificó oficios de presunta responsabilidad de prácticas monopólicas. La red en servicios de laboratorio, clínico y banco de sangre fue denunciada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Excelsior, envío de despensas, fachada para lavado. Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro de la red de corrupción vinculada a Nicolás Maduro. Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que autoridades de México y Estados Unidos tienen en la mira a El Sardinero, empresa mexicana de despensas acusadas de lavado, evasión fiscal y ser parte del esquema de los comités locales de abastecimiento y producción, en el que alimentos de mala calidad fueron adquiridos a sobreprecios en México para repartirse a la población de Venezuela. Sigamos ahora con el panorama social en materia de salud. La jornada. Se van al extranjero ventiladores COVID hechos en México. Antes de la pandemia de COVID-19, la producción anual de ventiladores mecánicos en México era de 700 piezas. En los primeros meses de 2020, creció a 2.500 por mes con el fin de atender la demanda casi en su totalidad del extranjero, afirmó Fernando Oliveros, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos. Las solicitudes de autorización siguen sin llegar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dijeron funcionarios. Continuemos con el panorama económico. El Financiero, cayó 19% economía en abril, anticipa Herrera. El golpe económico derivado de la pandemia del COVID-19 se sentirá más durante el segundo trimestre de 2020, ya que los datos preliminares arrojan que la actividad económica cayó 19% en abril y un poco menos en mayo, estimó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mantuvo su escenario de recuperación económica en forma de palomita de Nike. El Universal, en pandemia, Comisión Federal de Electricidad gana millones por reconexión. Durante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Comisión Federal de Electricidad le bajó el switch a 543.128 mexicanos entre el 1 de abril y el 12 de mayo por falta de pago. Luego cobró 47.038.000 pesos para reconectar el servicio. El Economista. Aún no inicia el TEMEC y Estados Unidos ya amenaza con solicitar controversias. Estados Unidos considerará seriamente levantar casos de solución de controversias contra México, relacionados con el mercado laboral y los productos biotecnológicos en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, afirmó Robert Lighthizer, titular de la representación comercial de la Casa Blanca. Busca que se destraben permisos para biotecnología agrícola y se revierta el bloqueo a la importación de glifosato. El Sol de México. Competitividad de 16 estados da vergüenza. 16 estados están en el muro de la vergüenza por su limitada capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. Esto de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal ICE 2020, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Se trata de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Pasemos ahora a lo que es la imagen del día. Pulso local. México vuelve a ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Magú de la jornada, con sarcasmo filoso, recuerda el dicho en campaña electoral de 2018, abrazos no balazos, que ahora caracterizaría la postura mexicana en Naciones Unidas, abrazos no bombazos. Te invito a suscribirte a mis redes sociales. También puedes acceder a la presentación hecha con el programa Prezi en el enlace que te dejo en los comentarios de YouTube. Si deseas apoyar este trabajo profesional de periodismo independiente,
puedes hacerlo desde casa por medio de PayPal a la cuenta pulsoglocal@gmail.com. Como fondo musical, escuchamos Maurice André, trompetista, con la Orquesta de Cámara de Múnich, dirigida por Hans Stadtmeier, disquera Deutsche Grammophon. Y así llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.